Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojimala de San Sebastián, Puerto Rico. Hoy es el 4 de noviembre 2017. 4 de noviembre, 4 de diciembre. Menos de 2 meses en este año. Ay, ay, ay. Es feliz sábado otra vez y este es el día que el Señor creó. La lección hoy es una historia familiar también. Es una historia acerca de un desastre. Y es una cosa familiar a nosotros ahora, ¿sí? Es la destrucción de un pueblo, específicamente el pueblo de Sodoma. La historia es en el libro de Génesis, capítulo 19. Okay. Capítulo 19 y los versículos claves están 12 a 28. Hay muchas lecciones en esta historia, pero por la lección de hoy, yo quiero concentrar en las respuestas de la desastre. Las respuestas de las personas en el pueblo de Sodoma. Ok, por favor, un voluntario para leer versículos 12 a 28, por favor. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba. Al rayar el alma, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: yo os ruego, mío, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, y la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora
¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había llegado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Gracias, hermano. So, básicamente la historia es: el pueblo de Sodoma será destruido. Dos ángeles visitó a Lot y su familia para advertirlos para llevar al pueblo. Los yernos futuros de Lot no quiero llevar. Okay. Lot no llevó inmediatamente. Los ángeles necesitan empujar Lot y su familia afuera del pueblo. La esposa de Lot miró al pueblo y convirtió a sal. Y Lot no quiero ir a las montañas, en acuerdo de las palabras de los ángeles. Instead, I forgot to translate that, perdóname. Instead, Lot lo preguntó por permisión para ir a un otro pueblo en La Vega. Okay. Y los pueblos serán destruidos completamente. Okay. Es la historia, como dice, in a nutshell. Condensado. Okay. En resumen, okay. Pero más temprano, yo dice que yo quiero examinar las respuestas de las personas varias a las noticias de la destrucción del pueblo. So, perdóname por repetir de la historia, porque la primera respuesta encontramos en versículo 15. Es una respuesta. No es 15, es 14, perdóname. La primera respuesta es en versículo 14. Y es la respuesta de los yernos. Y cuando recibieron la advertencia, los yernos de Lot, los yernos piensan que es una broma. Respuesta: ja, 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 ja. No es posible. Yo no lo creo.
no lo crean. Y entonces, en el pueblo, y mataron también. La segunda respuesta es en versículo 16. Y es la primera respuesta de Lot. Lot no llevó al pueblo inmediatamente. ¿Y por qué no? Well, la Biblia no dice. Pero por alguna razón, Lot hesitated. Lot no llevó inmediatamente. Porque Lot no creó la mensaje completamente. No sé. La Biblia no explica, pero Lot sabía que el mensaje fue un mensaje de Dios. Lot sabes que este fue un mensaje de Dios, pero Lot no obedeció inmediatamente. Lot sabía que sus visitantes eran ángeles, pero no sé la razón. Pero Lot no quiero llevar Sodoma. La tercera respuesta es en versículo 19. Sí. Es Lot también. Y cuando Lot llevó Sodoma, no quiero ir a las montañas. Los ángeles dijo, ir a las montañas. En las montañas hay seguridad. Pero Lot dice, no, es más difícil. Soy viejo, no puedo no puedo caminar a las montañas. Yo prefiero el otro pueblo, un otro pueblo en La Vega. Es un camino más fácil. ¿Okay? Y también Lot tiene miedo. ¿Sí? La cuarta respuesta es encontramos en versículo 16 y es la esposa de Lot. En el camino del otro pueblo, en su camino hacia seguridad, la esposa de Lot paró y miró al pueblo de Sodoma y miró a su pasado, su vida en el pasado. Y, perdóname, miró a la destrucción y nunca mudó más. Nosotros continuaron en el camino, pero la esposa de Lot quedó en el mismo lugar. ¿Okay?
Ahora, conocemos personas como ellos. Reflejamos de María. Los días antes, María, y especialmente los días después, María. Y conoces personas que sus respuestas las mismas de las personas en esta historia. Conoce persona que dice, María, Irma, no problema. María, no problema también. No necesito preparar. No necesito preparar para María. Sí, yo conozco personas como este, ¿sí? Algunos no creyeron que María será más fuerza de Irma y no hizo preparaciones. Otros, como Lot, esperaron hasta el minuto último por preparar. Y otros vivo a través de la tormenta, pero traumatizado y no podrán recoger de la trauma, como la esposa de Lot. No puedo continuar con su vida porque continuamente mirando a la destrucción. Cuando pensando acerca la vida antes, María es paralizado y no puedo hacer nada. Es verdad, personas diferentes hacen diferentes en situaciones varias. Perdóname, yo escribí en la noche sin luz, en flashlight, y no puedo leer mi escribiendo. Okay. No es una sorpresa que la pasa como eso. Does that make sense? It did last night. Okay. Okay, perdóname. Excepto la situación en esta historia no es simplemente acerca de un desastre. La situación en la historia hoy en común tiene en común es un llamado de Dios en las vidas de las personas en la historia. Okay. Dios da un llamado para obtener salvación. Destrucción viene. Dios, los ángeles, dice, este es el camino de salvación. Okay. Y todas las personas en la historia de hoy recibieron el mensaje de salvación. Y es curioso
que las maneras de respuestas al llamado de Dios en nuestras vidas hoy son los mismos tipos de respuestas a un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué es? Recuerden, algunas personas ignoran el llamado. Ellos prefieren a continuar en sus vidas así. Dios no existe. Es su razón. En sus opiniones, religión es para mujeres y los niños y los hombres viejos. Religión no es para jóvenes o hombres vigorosos, como los yernos en la historia. No importa, no es real. Viviremos por muchos años más. Soy joven, soy fuerte. Otros dicen, sí, yo quiero salvación, pero los no comienzan el viaje. Es así, no quieren ir. Sus palabras dicen sí, pero sus actitudes dicen no. Otros comienzan el viaje, pero no pueden completarlo. Algo ocurre por causar los a parar en su viaje, como la esposa de Lot. Y estas personas tienen muchas razones por qué. Mi vida antes, mucho más fun. Yo prefiero los amigos. Yo prefiero dinero. Yo prefiero alcohol o drogas. O yo prefiero para estar el dueño de mi vida. Algunos desean salvación, pero no quieran aceptar el plan de Dios. Dios ha preparado un lugar seguro, un santuario para eternidad, para nosotros. Dios ha proviendo un mapa para nosotros y es aquí en la Biblia. Pero algunos dicen es más difícil, es demasiado difícil. Quiero hacerlo como Dios dice. Yo quiero obtener salvación en mi manera. No gusto las reglas de Dios. Tengo miedo. Yo quiero un camino más fácil y agradable a mí. Y en realidad, estas personas no tienen confianza en los planes de Dios. ¿Por qué nuestras respuestas al llamado de Dios son mismos
como un desastre. Para mí es una pregunta interesante. Porque yo creo, para seguir la ruta de salvación que Dios creó, necesitan sacrificar algo. Para seguir el camino de Dios creó a salvación, necesito sacrificar algo. Necesito sacrificar orgullo. Necesito sacrificar mi amor del dinero. Necesito sacrificar mis costumbres malas. Algunos amigos. Y especialmente yo necesito dar el primer lugar en mi vida a Dios, no a mí. Y es una decisión muchas personas no pueden hacer. Tal vez necesitan sacrificar tiempo por nosotros en reemplazar él con tiempo por Dios. Si en realidad es posible que por seguir el deseo de Dios, el resultado es una destrucción total de una manera de vida. Pero es posible también que el deseo de Dios no resulta en destrucción, pero en una amistad dulce y agradable. Okay. Lo aparece que muchas personas creen que es el principio del viaje que tiene más importancia. I think I said that right. Did I? That people think starting is the most important part. Yo comencé. Este significa algo, ¿no? No. Significa no, algo, pero no es la cosa más importante. Nuestro viaje comienza en tierra. Es verdad, sí. Nuestro viaje comenzó en la tierra, pero él terminó en cielo. Y si mi viaje, en este mundo, el viaje de mi vida, si yo no completaré es un viaje de no importa. Si mi vida en este mundo no terminó en cielo, I wasted mi vida. So,
Por comenzar, es importante, pero es más importante para continuar y terminar mi viaje. Buenas intenciones no importa. En inglés, the road to hell is paved with good intentions. El deseo de Dios es por todos por completar el viaje y vivir en cielo siempre con Dios. ¿Por qué no aceptar salvación y seguir la ruta de Dios? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Ahora es el tiempo más bueno para aceptar el deseo de Dios en sus vidas. Oremos. Padre Dios, gracias por este día, gracias por este mensaje y gracias para preparar un lugar en cielo para todos de nosotros. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por aceptar todos que confesar sus pecados y preguntar para salvación. Gracias, Dios, por estar un Dios de amor y perdonar. En el nombre de Jesús. Amén.